Buenos días. Celebramos hoy en la Iglesia la solemnidad del misterio de la Santísima Trinidad. Hoy celebramos la Eucaristía con mucho amor por las intenciones de todos y cada uno de los fieles de la parroquia, de los que quieren la parroquia, que no son de esta comunidad, pero la quieren. Oramos por las personas que se encomiendan a nuestra oración, por los enfermos, por la necesidad que tenemos de superar esta crisis del COVID-19. Oramos por los gobiernos para que actúen en consecuencia con las necesidades de su pueblo. Oramos por aquellas personas más desamparadas, por los niños que nacen sin amor de sus padres. Oramos por nuestras familias. Oramos por nuestros hermanos difuntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay un término, y más que término, un concepto, que nosotros quizás no manejamos muy bien o no entendemos la profundidad que ese concepto tiene, y es el concepto de comunión. Y el concepto de comunión lo entendemos mejor si partimos del misterio de la Santísima Trinidad. Comunión es coparticipación. Hay una participación en el quehacer cotidiano. Hay una coparticipación en las decisiones. Hay una corresponsabilidad. Y en este caso es una corresponsabilidad igual. Hay una comunión entre las tres personas de la Trinidad. Y esa comunión los hace, como dice San Agustín, iguales en su dignidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reciben un mismo tributo de adoración. No es más el Padre que el Hijo, el Espíritu Santo más que el Padre, el Espíritu Santo más que el Hijo, ni el Hijo más que el Espíritu. No, son tres personas distintas, pero iguales en su naturaleza e iguales en esa presencia creadora, salvífica y purificadora de Dios en favor de los hombres. El concepto de comunión, volvamos al concepto de comunión. Y yo me atrevería a decir que este concepto de comunión lo maneja casi que exclusivamente la Iglesia. En una junta de una empresa, de una compañía, no dicen estuvimos en comunión, estuvimos de acuerdo. Por común acuerdo, el Consejo Municipal dijo esto, se ponen de acuerdo. En la Iglesia no nos ponemos de acuerdo. En la Iglesia manifestamos la comunión, común unión. Y hay una manera de manifestar, de expresar, de hacer visible esa comunión, y es la Eucaristía. No hay expresión más nítida, más diáfana, más clara, más contundente, más profunda que la comunión eucarística. Cuando yo me acerco a recibir la comunión a Cristo Eucaristía, ya tengo que tener presente en mi vida que la Eucaristía es Jesucristo hecho pan de vida. Y ese Jesucristo es el unigénito del Padre. Y ese unigénito del Padre se hizo hombre en las entrañas de María por obra del Espíritu Santo. Yo tengo que tener presente esa realidad al momento de recibir la Eucaristía. Y ahí estoy confesando la fe en la Trinidad. No es simplemente un pan consagrado.
No es simplemente Jesucristo, no, es Jesucristo en comunión íntima, inseparable, indivisible con el Padre y con el Espíritu Santo. Por eso una de las imágenes de la iglesia es comunidad de comunión. La iglesia se identifica por ser comunidad de comunión. Nos han hablado en estos últimos años, más que todo a partir de Aparecida, de que la iglesia es comunidad de comunidades. Y por eso se ha venido insistiendo que en las parroquias existan pequeñas comunidades, llámese cine, llámese comunidades eclesiales de base, llámese el SER, llámese nuevo catecumenado. Son pequeñas comunidades, pero que no son aisladas las unas de las otras. Hay un nexo de comunión que es la Trinidad. Por eso la iglesia es comunidad de comunión. La iglesia es comunidad que participa del misterio de Dios. Por eso no todo el que dice de ser cristiano está en comunión con el otro que dice ser cristiano. Muchos cristianos no aceptan el misterio trinitario. Por lo tanto, están diciendo una falsedad, no son cristianos, pero se llaman cristianos, para convencer, por falta de información, por falta de estudio, etc. Yo soy cristiano en la medida en que sé y acepto, aunque no entienda, y eso tiene que quedar claro, sé y acepto, aunque no entienda, que Jesucristo es el Hijo del Padre, engendrado por el Espíritu Santo, y que Él tiene la plenitud del Espíritu. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Y se vio la paloma sobre Jesús, nos dice el Evangelio, no me lo estoy inventando yo. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad. No es todo lo que podemos decir del misterio, todavía queda muchísimo por decir. Pero entender el misterio de la Santísima Trinidad es tratar de responder al misterio de Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. La iglesia vive en este misterio, vive del misterio y vive para este misterio. Nosotros vamos viviendo nuestra vida de fe en la medida en que nos incorporamos desde la fe al misterio de Dios uno y trino. Qué bueno entonces saber que Dios, que está en lo escondido, se ha hecho presente en Jesús y que ese concepto lo entendemos. La inteligencia de ese misterio la obtenemos a través de la acción del Espíritu Santo en nosotros, que lo podríamos llamar inteligencia, sabiduría, entendimiento. Ese es el Espíritu Santo, que lo llamamos luz, que lo llamamos fuego. Ese es el Espíritu Santo. ¿Cómo llamamos al Hijo? Salvador, Redentor, Hijo de María, Buen Pastor, Pastor de las ovejas, Sumo y eterno sacerdote, Cristo, Mesías, Señor, títulos de Jesús. ¿Y cómo llamamos al Padre? Creador, omnipotente, omnisciente. Mire, títulos a cada una de las personas, pero que no son desconectados. No son desconectados. Recordemos el caso de Nicodemo. Jesús conocía el corazón de Nicodemo. ¿Y cómo cree Nicodemo? Porque Jesús le dice, cuando te vi. ¿Y cómo sabías? El Señor nos conoce. Y es que ese Dios nos conoce siempre. Ya lo dice el Salmo. Tú me conoces cuando me siento o me levanto, penetras mis pensamientos. Ese Dios omnipotente, omnisciente,
Él es la ciencia, Él es el conocimiento, Él es el saber, Él es todo. Y ese todo se ha hecho asequible a nosotros a través de Jesús. Y a través del Espíritu que nos lo va contando todo y nos lo va recordando todo. Ese misterio de la Trinidad nos tiene que mover a dar gracias infinitas a Dios. No sé si me ha faltado lectura, estudio, pero yo no conozco ninguna religión y ninguna forma de fe que tenga un Dios trinitario. Solamente conozco la fe católica, la de nosotros. Otras religiones adoran a Dios, pero ese Dios sigue siendo escondido. Lo adoran o lo veneran a través de un profeta, Mahoma, por ejemplo. Pero Mahoma no es Dios, es el gran profeta, pero no es Dios. Para nosotros Jesucristo es el profeta y es Dios. Claro. Entonces, mire que en el bautismo nosotros participamos por la unción con el crisma de la realeza de Cristo, del profetismo de Cristo y del sacerdocio de Cristo. Jesucristo es el profeta, pero también es Dios. Eso queda muy difícil de escudriñar todo y que todo quede muy claro en una homilía. Pero lo importante es que nosotros entremos en comunión. Esa es la palabra clave de hoy. Comunión con Dios. Comunión con Dios. No es estar de acuerdo. Porque cuando un consejo municipal, por ejemplo, está de acuerdo con un proyecto y todos sí, o en la junta sí, no falta alguno que dijo, yo tuve que votar sí porque me obligaron, porque fue la bancada, pero yo no estaba de acuerdo con ese proyecto, pero tuve que decir sí. Aquí no es obligación, nosotros estamos en comunión por convicción, porque hemos palpado, hemos sentido los beneficios de Dios en nosotros, porque yo siento a Dios en mi vida, yo estoy en comunión con Él. Estar en comunión con Él es más que estar de acuerdo. Estar en comunión con Él es participar de su vida, es hacerme la necesidad de estar con Él, sentir la necesidad de estar con Él. Vamos a decirle a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que hoy queremos fortalecer nuestra comunión con Él, así sea esa comunión espiritual, pero hagamos esa comunión hoy con Él y dejemos que Dios transite por todo nuestro ser, alma, espíritu, mente, corazón, cuerpo, que todo sea absorbido por Él, que nosotros, como dice San Pablo, nos movamos y existamos en Él. Solo en Dios tenemos la trascendencia de nuestra vida, solo en Dios podemos alcanzar nuestra realización como personas y como hijos de Él que somos, así sea.